Bien, buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, estamos en esta mañana de este largo invierno. En fin, que no se extienda mucho la metáfora y llegue la primavera. Y vamos a disfrutar de este acto, nuestro ciclo de intelectual y su memoria, con la entrevista que solemos hacer. En este caso, nuestro protagonista es el profesor Álvarez Junco, con una larguísima y productiva y fructífera trayectoria en la historia de las ideas políticas, de los movimientos sociales, desde aquel estudio sobre el anarquismo, ¿verdad? Al inicio de la trayectoria con el doctorado, hasta los libros más recientes, sobre todo en ese debate que tanto nos ocupa y preocupa sobre nación, nacionalismo, etcétera. Y en medio, y de ellos hablaremos, llevados también por la batuta de nuestro compañero José Antonio González Arcantú, el libro que marcó un hito en el debate político, como fue el Mater Dolorosa, ¿no? La idea de España en el siglo XIX. En fin, todos temas, como digo, que nos ocupan, que nos preocupan, muy acuciantes, no solo desde el punto de vista historiográfico, del debate de ideas, sino de una gran incidencia en las cuestiones políticas que tenemos que resolver en medio de la crisis del Estado en la que estamos. Debemos mucho al profesor Álvarez Junco, los que no somos del área de historia igualmente, los que nos acercamos a estos temas desde la filosofía o como desde la sociología, del derecho, desde la condición de ciudadanos y ciudadanas inmersos e insertos en el debate político. También hay que mencionar pues esa faceta que tanto es de agradecer del profesor Álvarez Junco en la prensa, ¿no? Esos artículos de prensa que siempre son como fogonazos que iluminan una realidad muy compleja y que además no dejan indiferente y provocan debate y que las ideas fluyan, choquen, de vez en cuando se encuentren. En fin, por lo tanto, muchas gracias, José Álvarez Junco, por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a disfrutar, por tanto, de este acto y os agradecemos también la presencia y la participación en el día de hoy. No puede estar con nosotros por razones de salud nuestra vicedecana, la profesora Ana Gallego, y nada, contamos con el trabajo que ha realizado, no solo el que va a realizar llevando la conversación, la entrevista, nuestro compañero González Arcantú, sino sus desvelos hasta que hemos logrado conjuntar la fecha y todos los cabos que hay que atar para llegar a este momento. Así que muchas gracias, José Antonio, por tu iniciativa, tu propuesta y tus esfuerzos también para que esta entrevista que vamos a disfrutar pues haya sido posible. Adelante pues, venga. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, señor decano y amigo José Antonio Pérez Tapias, también, como citaba anteriormente, al buen hacer de nuestra compañera, la profesora Ana Gallego, desde el vicedecanato. Y bueno, y siempre felicitarse por este ciclo, el intelectual y su memoria, que lleva ya décadas, casi, por lo menos lustros, y que ha dado lugar a una cantidad, hoy le explicaba al profesor Álvarez Junco, de entrevistas que creo que comenzaron con la de Rafael Alberti, o no me acuerdo si fue Alberti el primero o no, pero sí que ha dado lugar a una serie de documentos muy importantes que luego quedan archivados en nuestra universidad y que es realmente lo importante. Quiero agradecer al profesor Álvarez Junco, que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para estar hoy con nosotros, dado que literalmente su agenda lo llevaba y lo lleva. Hablábamos de un sitio para otro, está muy requerido por diversas razones. Nos estaba hablando hace un momento de la Comisión de la Memoria Histórica de Madrid, por ejemplo, ayer estaba en esos papeles, mañana estará en otros y bueno, es un verdadero placer tenerlo entre nosotros y personalmente le estoy muy agradecido. También quiero mencionar al profesor Antonio Robles Egea, que se encuentra aquí, amigo entre los tres de hace años, que me permitió conocerlo en su debido momento. Diré con brevedad, para pasar a lo que realmente nos interesa y hechas todos estos agradecimientos, que el profesor Álvarez Junco, resumiendo brevemente su biografía, es un muy conocido intelectual español, como ha puesto de manifiesto el decano.
que pasó parte de su vida, según leemos, yo miré su artículo en la Wikipedia, que a veces es fiable, y creo que en este caso es fiable. Pasó buena parte de su juventud en la localidad de Villalpando, aunque no dice la Wikipedia, que hoy me contaba que su padre tuvo pues una actividad laboral en Loja, y por eso él frecuentó en su juventud mucho nuestra ciudad. De tal manera que eso que no lo dice la Wikipedia me permito añadirlo de mi propia cosecha. José Álvarez Junco fue discípulo, o diremos estudiante, porque la palabra discípulo últimamente se ha degradado, con los últimos acontecimientos, del gran historiador José Antonio Maraval, el cual le dirigió su tesis doctoral, que es uno de sus 4 o 5 más importantes libros, La ideología política del anarquismo español, 1868-1910. Diré algo sobre Maraval, luego hablaremos sobre él. Para mí, hoy le enseñaba en mi casa el libro de las comunidades de Castilla, y lo tengo totalmente subrayado y desencuadernado, por no decir ya, pero ese estaba muy mal encuadernado. Lo otro de cultura del barroco y demás, creo que era un gran maestro, y a tal gran maestro, pues un gran estudiante. Luego le sucedieron otra serie de libros, siempre sobre movimientos sociales, entre los cuales hay que destacar, porque él lo dice así en su prólogo, el que dedicó al lerrousismo. El lerrousismo, no solo a través de la figura de Alejandro Lerroux, el hombre de la izquierda radical republicana española, sino también por lo que significaba para los movimientos sociales del momento la figura de Lerroux, el emperador del paralelo Alejandro Lerroux y la demagogia populista. Ulteriormente, el muy citado Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, que fue que le llevó a obtener el Premio Nacional de Ensayo en el año 2002, y que es una obra que se ha convertido en una obra de absoluta y total referencia, dado que el análisis que hace el profesor Álvarez Junco es un análisis no solamente de historiador de las ideas políticas, sino también, yo como soy antropólogo, hay mucho de antropología, de psicología cultural, es decir, muchos aspectos que nos van a llevar también a lo largo de la entrevista. En su currícula hay que destacar que entre el año 1992 y 2000 ocupó la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad TAF de Boston, y que dirigió el Seminario de Estudios Ibéricos de la Universidad de Harvard. Esa época entiendo que fue clave para nuestro invitado, y ulteriormente pues también fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, lo que trajo consigo el que fuese nombrado consejero de Estado. Es colaborador habitual del diario El País, como antes se hacía mención, y entre sus últimos libros pues hay que destacar el ultimísimo, que ha tenido una edición en el 2016 y creo que en el 2017, Dioses útiles, naciones y nacionalismo, donde hace un repaso muy didáctico y muy oportuno sobre el surgimiento de toda esta problemática que hoy es tan viva en nuestro país y que tiene una actualidad evidente. La presencia del profesor Álvarez Junco, por tanto, es de una extraordinaria oportunidad, porque el momento que vive España es un momento muy delicado desde el punto de vista político, y que toda reflexión proviniendo además de una persona de tan sólido bagaje, y que ha puesto por delante que él, por encima de cualquier ideología, pondría la historia. Es decir, que yo creo que aquí hay un afán de objetivar los problemas, totalmente loable en mitad del marasmo y del debate cotidiano y diario. Creo que nos es absolutamente esencial en su madurez su consejo y sus ideas. De tal manera que le quedo extremadamente agradecido, y creo que para la facultad es un logro el poderle hacer esta entrevista. Y dicho eso, pues podemos pasar directamente a entrar en materia, como tú veas, si quieres. Bueno, pues si me permites, para que no parezca que quiero esquivar luego la primera pregunta, pues aprovecho medio minuto para agradecer esta invitación. Para mí es un honor, no solo es un honor, sino que también es un gusto, es un placer estar en Granada. O sea, agradezco al decano y agradezco al profesor González Alcantuz, pero es que además Granada para mí pues
sido una ciudad importante, he pasado tiempo de mi vida, conozco bastante bien Granada y tengo amigos muy queridos como el profesor Robles Egea, por ejemplo, y es un auténtico placer estar aquí con ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, y ahí va la primera. Saben que al final del turno de preguntas pues se abrirá un debate público en el cual cualquiera puede preguntarle al profesor Álvarez Junco lo que estime oportuno, que no se haya tratado. Claro que son tantos los temas que yo voy a comenzar con esa presentación tan vital a la cual yo hacía referencia hace un momento, que da la Wikipedia, donde se habla de paisajes vitales. Y te haré una pregunta que me suelen hacer a mí también cuando defiendo la parte andalusí de España. Pero usted se sentirá español, ¿no? Es decir, porque esto es, después de hacer todo lo que... ¿Y cuál es tu españolidad? Es decir, es una pregunta banal, pero creo que pertinente en estos momentos. Sí, me siento español, ¿cómo no me voy a sentir español? Y encantado de ser español. No diré orgulloso de ser español, porque no me parece que nadie se deba sentir orgulloso de algo en lo que ha tenido arte ni parte, sino que ha sido puramente por azar o por casualidad. En fin, todos los franceses se sienten orgullosos de ser franceses, los americanos de ser americanos, todo el mundo se siente orgulloso de ser... Pues muy bien, pues orgulloso. Orgulloso de haber nacido en una familia rica, bien, orgulloso de haber nacido en una familia pobre, bien, y hizo usted algún mérito para eso. Yo ahora vengo de la India y me acabo de enterar, la India es mucho más coherente que nosotros. He nacido en una familia rica y me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque tuve una vida anterior en que fui muy bueno y por eso nací en una familia rica. Entonces eso sí. Pero como yo no creo en la reencarnación, pues no estoy muy seguro de que uno se tenga que sentir orgulloso de que le haya tocado la lotería. Pues no lo sé. Pero en fin, claro que me siento español. Por supuesto, me han educado en eso. Sentimentalmente tiene una conexión con España, y cuando yo veo pues una competición deportiva y el equipo español gana, pues me alegro y estoy deseando que ocurra así. Y si voy a una competición científica, esas voy más, y me encuentro con que hay un científico español que queda muy bien, pues me siento orgulloso. Y si queda muy mal, me siento un poquito avergonzado también, ¿sí? En eso creo que sí que tenemos conexión con nuestro ente colectivo. Ahora, si yo me encontrara ante el dilema de, en un problema histórico, tener que defender a mi patria, España, o tener que defender la verdad histórica, que es lo que me exige la ciencia y que es lo que yo he descubierto en los archivos, aunque mi patria no quede muy bien, perdónenme, pero yo opto por la ciencia. Muy bien. Entonces, el sentido de españolidad que tú has manejado en tus libros y que tiene en tu paisaje vital está muy lejos de la generación del 98, es decir, de aquella en la que había una omnipresencia del paisaje y del paisanaje, pero sobre todo del paisaje, para llegar hasta la idea del ser de España. Has tomado grandes distancias. Sí, yo le tengo mucha admiración a la generación del 98 como literatos. Son magníficos literatos. Creo que hacía 200 años que no había en España literatos de esa calidad. Y yo me he educado pues leyendo a Unamuno y leyendo a Baroja y leyendo a Valle Inclán, etc. Y a Machado, no digamos, como poeta. Pero como intelectuales no son tan buenos. Y no son tan buenos porque están imbuidos de su ambiente. Y su ambiente era el del esencialismo nacionalista. Ellos querían buscar el ser de España y defender el ser de España. Y son tan buenos literatos seguramente porque son la primera generación romántica española. Si ustedes, yo no soy historiador de la literatura y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero si ustedes leen libros de historia de la literatura, leerán que los románticos españoles se llamaban Espronceda, el Duque de Rivas, Martínez de la Rosa. Yo creo que Espronceda, el Duque de Rivas, Martínez de la Rosa eran unos racionalistas clasicistas que adoptaron las modas románticas porque era lo que se llevaba en Europa en ese momento, pero no sentían la angustia romántica que la siente la generación del 98. Y la angustia romántica consiste en que te identificas tu yo interior
con el yo colectivo. Y el yo colectivo está sufriendo o está incluso en trance de muerte. Y entonces eso lo expresas literariamente. Por eso son tan buenos literatos, porque se identifican muy profundamente con la crisis del país, sobre todo a partir de la importante fecha de 1898. Pero como se dedican a continuación a buscar la esencia de España, y yo no creo en esencias nacionales, pues me parece que toda su investigación y todas sus disquisiciones sobre España y lo español, pues hoy día tienen relativamente poco interés. De todas maneras, hablando de tu paisaje vital, tú te sientes zamorano, porque en definitiva, como planteaba, no estaba contenido ahí, pero Brennan decía que España era un conjunto de pequeñas repúblicas locales, ¿no?, agregadas. Entonces tú perteneces a la comuna zamorana, ¿no?, como diría García Calvo, ¿no? No soy muy partidario de eso. Yo, para empezar, nací en el Valle de Arán. Ya. Y me alegro de haber nacido en el Valle de Arán. No tengo ningún mérito en ello, porque, ya repito, a mí no me dieron a elegir, nací allí por casualidad. Pero el Valle de Arán es un sitio muy cosmopolita, muy internacional, es un valle español, pero que está en el norte de los Pirineos. Ahí nace el Garona, el río Garona, nace a 30 metros de donde está la casa donde yo nací. Y luego me llevaron a Villalpando y allí crecí, y allí hice el bachillerato. Max Aub, que sabía mucho de transterramientos, decía que uno es de donde hace el bachillerato. Bueno, pues yo hice el bachillerato en Zamora, entonces supongo que seré zamorano. Pero después de Zamora tomé la decisión más sabia de mi vida, seguramente, que fue irme de Zamora. Una vez me hicieron hijo adoptivo de Zamora en un Instituto de Estudios Zamoranos y les di todo un discurso sobre lo bueno que es irse de Zamora. Pero bueno, eso no evitó que luego en el vinito que ofrecían más tarde se me acercara un compañero mío de curso de 50 años antes y me dijera: bueno, tú que has visitado mucho mundo y que conoces muchas tierras, di la verdad. A que como en Zamora... No supe muy bien a dónde mirar. Bueno, no, francamente, yo me siento muchas cosas, pero por encima de todo yo me siento europeo. Y cuando me encuentro a gusto, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando me he encontrado a gusto, o en Canadá, en sitios así muy múltiples, es cuando me encuentro con un francés, con un italiano, con un alemán. Incluso yo he hecho muy buenos amigos alemanes en Estados Unidos, hablando inglés, claro. Y con esa gente es con la que encuentro que tengo una cultura común. Muy bien. Vayamos a los años de juventud y dejando el terreno local y el genio local. Tengo una pregunta relacionada con tu época de estudiante, y es cuando tú militabas, si no tengo mal entendido, en el Felipe, el Frente de Liberación Popular. ¿Qué idea conservas de aquella época? Se acerca la conmemoración del 68, 50 años nada menos, y bueno, tú fuiste contracultural, de alguna manera. ¿El Felipe era algo distinto del comunismo tradicional? Sí, desde luego. Yo milité, para empezar, muy brevemente. Yo milité menos de un año. El 68, sí, aproximadamente desde enero hasta septiembre, porque me fui entonces a Estados Unidos en peregrinaje político-cultural, porque me fui a estudiar con Marcuse, o sea que el gran gurú intelectual del 68. Claro que éramos contraculturales en ese momento, queríamos ser contraculturales. Los antifranquistas nos creíamos que íbamos mucho más del enfrentamiento con la dictadura. Queríamos también subvertir el capitalismo, queríamos subvertir la cultura reprimida en el terreno sexual, por ejemplo, y en tantos otros terrenos, en el arte igualmente reprimido también queríamos ser revolucionarios en ese terreno, sí, en muchos sentidos. El Felipe era un partido básicamente marxista, de fundamento ideológico, pero también era muy variado. También había gente que eran cristianos, y sobre todo lo que éramos era anticomunismo oficial,
dictaduras burocráticas. La Europa del Este, por ejemplo. Yo nunca visité la Europa del Este cuando eran países comunistas. No me interesaba, sabía que me iba a irritar mucho y nunca me interesó aquello, incluso cuando me consideraba más de izquierdas. No era ese mi modelo. El castrismo fue otra cosa, porque el castrismo sí tuvo un momento en que parecía que había algo antiburocrático, que tenía un elemento romántico, las melenas, las barbas, gente tan joven, parecía que aquello iba a ser una explosión de revolucionarismo mucho más creativo, y al cabo de muy pocos años se vio que iba por el camino, que la Guerra Fría les obligaba a colocarse en el modelo soviético tradicional. Bueno, siguiendo con tu juventud y tu experiencia de estudiante, fuiste alumno de la facultad de un gran profesor y tuviste también como profesores a gente muy distinguida, pero entre todos ellos destaca José Antonio Maravall, que sería tu director de tesis. Sí. Primero hiciste un libro que se publicó en el año 71, ¿no? El de la Comuna en España, y ulteriormente la tesis doctoral que fue sobre la ideología política del anarquismo español en la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del XX. ¿Qué recuerdos tienes de José María Maravall? José Antonio. Perdón, he vuelto otra vez de José Antonio Maravall, sí. Somos esclavos del presente, somos esclavos del presente. Yo asistí a la sesión última en la que José María Maravall, el hijo, obtuvo la cátedra, sesión última de su oposición, allá por el año 80 o poco antes, antes, incluso, sí, finales de los 70, y estaba don José Antonio Maravall, estaba sentado ahí entre el público mientras su hijo obtenía la cátedra, y era una cosa muy rimbombante, se levantaban los miembros del jurado y decían: voto por don José Antonio Maravall. Se equivocaron. En lugar de José María Maravall dijeron José Antonio. Igual que yo. 5 años después, don José Antonio Maravall murió. Los socialistas habían llegado al poder y José María era ministro de Educación. Y los periódicos publicaron que había muerto don José María Maravall, padre. Se equivocaron, dijeron el nombre del hijo, refiriéndose al padre. Bueno, en fin. Somos esclavos del presente, sí. Me preguntabas qué tal era Maravall. Maravall era un sabio. Maravall sabía una barbaridad de cosas, ¿no? Yo creo que no he conocido a nadie que supiera tanto sobre su materia, que era la historia del pensamiento político español, como se llamó la asignatura al principio. Luego cambió el título, y es significativo, y lo cambiaba Historia del pensamiento político en España. No existe el pensamiento político español, pero sí ha habido pensamiento político en España, es interesante. Bueno, pues Maravall sabía de eso una barbaridad, lo había leído todo, sobre todo de los siglos XVI, XVII, XVIII, la edad moderna, no tanto la contemporánea, pero la contemporánea también estaba muy impuesto en esa época. Y era un hombre muy tolerante, había aprendido, él venía del falangismo, de un nacionalismo de derechas, y había militado en la falange en los años 40, claro, si no hubiera obtenido la cátedra, pero por influencia sobre todo de sus hijos había cambiado mucho, y su propia inteligencia y su experiencia en París. Pasó 5 años en París dirigiendo el Colegio de España en la ciudad universitaria, y eso le hizo entrar en contacto con los historiadores franceses, en fin, y se le abrió la mente tremendamente, y él era muy abierto, y la prueba de ello es que nos seleccionó como ayudantes suyos y nos incorporó a su cátedra a una serie de personas que de ninguna manera estábamos en su línea política, ¿no? Para empezar, a mí mismo, que era filo anarquista en esa época, o a un Antonio Lorza, que era bastante estalinista y tal, Carmen Iglesias, que en aquel tiempo se llamaba Mari Carmen Iglesias, y desde luego era también muy izquierdista, en fin, lo cual demuestra que don José Antonio era un hombre que lo que buscaba era la calidad y no se
no exigía lealtades, ni mucho menos que se siguiera su línea política. ¿Me preguntabas sobre Maravall algo concreto? Sí, no, era sobre, bueno, sí había algo concreto que como, siendo un historiador dedicado sobre todo a la edad barroca, su célebre libro La cultura del barroco, o el de la picaresca, o el de las comunidades, bueno, anterior, el de las comunidades de Castilla, cómo fue elegir al final un tema que seguramente a él le resultaría incómodo del punto con los precedentes del anarquismo. No, como digo, él estaba abriéndose a cosas nuevas y en el momento en que yo le propuse lo del anarquismo lo acogió con verdadero interés y me empezó a recomendar libros que él conocía, lo poco que él conocía sobre anarquismo me lo empezó a recomendar. Las primeras cosas que yo leí es porque él me las había dicho Maravall. Me mencionó el nombre Anselmo Lorenzo, el abuelo del anarquismo español, que era la primera vez que yo lo oía y se lo oí de los labios de Maravall. Yo sobre anarquismo tengo que decir que me enteré en Inglaterra, sobre anarquismo español. Yo me fui a Inglaterra a mis 22 años, esa fue seguramente la segunda decisión más sabia de mi vida. La primera fue irme de Zamora. La segunda, irme de España, irme a Inglaterra. Había terminado Derecho y había terminado Ciencias Políticas en ese momento. Y un licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas a los 22, 23 años no sabía que en España hubiera habido anarquismo. Nadie me lo había dicho nunca. Nadie me lo había mencionado. Y me leí en Inglaterra, con el diccionario al lado y envuelto en una manta, en fin, pasando frío. Mi primer libro en inglés creo que era El laberinto español, de Gerald Brennan. Y en el Gerald Brennan le dedica un libro muy literario, más que un buen libro de historia, pero muy atractivo. Y le dedica un par de capítulos al anarquismo. Brennan estaba fascinado, como buen romántico, estaba muy fascinado por el anarquismo español y a mí me fascinó también y volví a España decidido a hacer la tesis. Sobre eso se lo propuse a Maravall y Maravall lo acogió y me protegió. No así Díez del Corral, que era el otro gran catedrático de la facultad y con el que también estaba yo, porque en ese momento podías estar en dos cátedras, no pagaban nada prácticamente, era una especie de nombramiento honorífico y yo era ayudante de dos cátedras. Y Díez del Corral, en cambio, que era un hombre muy liberal, pero muy aristocrático, viejo estilo, me decía, no hay que leer a pensadores de tercera, hay que dialogar siempre con mentes de primera, Y los anarquistas para él no eran grandes intelectuales y no merecían que se le dedicara todo ese tiempo. Había que escribir sobre Montesquieu, sobre Voltaire, sobre Stuart Mill, en fin, no sobre anarquistas, que era cosa de poca calidad. Maravall, en cambio, que estaba evolucionando, como digo, políticamente, se interesó muchísimo y me dijo, sí, ese tema merece una tesis y póngase usted a hacerlo. Es más, me apoyó, esto es una anécdota, pero expresa lo que eran aquellos tiempos y tiene cierta gracia. Además, me apoyó falseando documentos. O sea que no crean que solo se hace eso ahora, ¿no? Ni hace falta ser un político para hacer esas cosas. Yo pedí mi beca sobre mi tema de tesis, anarquismo español. Y yo tenía 2 carreras, premio extraordinario en una carrera, buen expediente. Me denegaron la beca. No tenía beca. Así que al año siguiente volví a pedir la beca y esa vez me puse en plan provocador y puse sobre conservadurismo y tradicionalismo en la España del siglo XVI. La escuela de Salamanca, la neoescolástica y tal. Y me dieron la beca. Y durante 4 años que duró la beca, el bueno de Maravall firmaba documentos en los cuales decía que progresaba adecuadamente, que iba muy bien conservadurismo y tradicionalismo. Yo me inventaba 2 o 3 páginas sobre conservadurismo y tradicionalismo y así hice mi tesis sobre anarquismo español, falseando completamente el tema de mi investigación. Y nadie lo detectó, no hace falta decir. Creo que han transcurrido más de 40 años, o sea que ha debido prescribir. Seguro. Bueno, yo de tu libro hay un apartado que uno siempre, a mí me impacta la moral anarquista, es decir, la creencia en el racionalismo, la frugalidad,
el positivismo, el apego a la palabra dada. Algunas cosas son producto de la época, de su época, pero otras son muy antiguas, como el apego a la palabra dada, el sentido del honor. De manera que es un concepto, una mezcla de conceptos antiguos y nuevos, es decir, de ahí surge una utopía. ¿Qué queda del gesto anarquista hoy? ¿Cómo lo verías como historiador? Sí, bueno, son dos preguntas diferentes, que, digamos, ¿no? La primera es ese concepto, esa mezcla de lo antiguo y lo moderno, que indiscutiblemente tienes razón, está muy bien visto. El sentido del honor y el apego a la palabra dada, eso es algo que sigue estando ahí en movimientos revolucionarios, movimientos de izquierdas. Y un Lerroux, que es un ejemplo de político populista español muy cercano a los anarquistas en algunos aspectos, pues un Lerroux es un hombre que no lo duda, el honor por delante de todo. Es más, Lerroux hace su carrera a base de duelos, tiene 6 duelos, hasta que lo convierten en director del País. París era un periodicucho que andaba extremadamente indigno de confianza, porque publicaba noticias que luego retiraba según le pagaran o no le pagaran, y Lerroux llega a ser director del País porque es el que se bate en duelo de las redacciones, porque era el más hombre de todos, el más viril, ¿no? Y utiliza ese tipo de bromas en su demagogia también. Los catalanistas me quieren hundir con una bola, con una mentira, tal. Para hundirme a mí hacen falta 2 bolas y bien grandes, tal. Y eso hacía que el público anarquista y de izquierdista de Barcelona empezara a aplaudir estrepitosamente. O sea que esas culturas existen. ¿Qué queda hoy día del anarquismo? Yo diría que queda poco. Del viejo anarquismo, del anarquismo obrero, sindicalista, en España queda poco. Porque el anarquismo parte de la base de que se puede prescindir del Estado, que se puede construir una sociedad sin autoridad. Y en la España de finales del siglo XIX eso era comprensible. ¿Para qué servía el Estado? ¿Qué hacía el Estado? Especialmente en la España rural, es un pueblo de Cádiz. ¿Para qué servía el Estado? El Estado servía para recaudar impuestos, para llevarse a los jóvenes al servicio militar, y algunos no volvían, y nada más. No prestaba servicios públicos, no había hospitales, no había seguridad social, no había seguro de accidentes, no había jubilaciones. El Estado prácticamente no servía para nada. Hoy día, realmente, alguien que esté metido en la lucha sindical, defendiendo reivindicaciones obreras, puede pensar que se puede prescindir del Estado y se pueden prescindir de las negociaciones colectivas, de los seguros laborales, de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Pues es difícil pensar que se puede vivir sin Estado en la sociedad actual. Queda ese otro anarquismo, que es el anarquismo más intelectual, menos obrero, más propio de medios estudiantiles que de sindicatos obreros, que consiste en buscar pues la liberación sexual, la revolución en el arte, romper las normas. Sí, ese tipo de anarquismo individualista y transgresor, pues naturalmente que seguirá teniendo atractivo siempre. Sí, a mí tu posición me recuerda la de una querida amiga, Lili Lippbach, que se hizo también muy célebre, sobre todo entre los medios anarquistas, por su libro La Musa Libertaria, ¿no? Es decir, que también tiene una toma de posición de simpatía histórica, pero a la vez de comprensión de las insuficiencias, y ha situado en el régimen de historicidad, ¿no? Creo que los dos habéis situado en el ámbito literario y en el ámbito historiográfico las limitaciones del anarquismo y su contexto, ¿no? Pues sí. Sí, creo que estoy en posiciones muy parecidas a las de Lili Lippbach. Y que los dos hemos hecho un tipo de historia parecido, que en definitiva es historia cultural. Bueno, entre otras oportunidades perdidas para hacer, ya que hablabas tú de una tesis sobre conservadurismo y bueno, ideologías progresistas, por llamarle así, en el siglo XVI, estaba el tema de las comunidades de Castilla, que antes yo invocaba, ¿no? Que tú en algún momento dices en alguno de tus libros que si hubiese coincidido las comunidades de Castilla con un movimiento religioso en el siglo XVI, probablemente la historia de España ya hubiese cambiado. Estamos pensando, lógicamente, casos como Lutero, ¿no? O sí. Zwingli o cualquiera o Juan Hus.
Tu maestro Maravall, sin embargo, decía que estaba más vinculada a la monarquía que a un movimiento puramente urbano o burgués. Bueno, tú la lectura de las comunidades que haces en unas líneas en uno de tus libros, no sé si es en el Dioses Útiles, ¿cómo lo ves? Bueno, Maravall no decía que no estuviera vinculado al movimiento burgués. Él decía que era una primera revolución moderna. Maravall repetía una idea que, según él, se le ocurrió a él, no lo había leído en este autor que voy a mencionar, una idea de Azaña. Don Manuel Azaña ya dijo que las comunidades de Castilla habían sido una primera revolución moderna, una primera revolución liberal, y Maravall no menciona a Azaña, pero lanza la misma idea. Y en una segunda edición, Maravall reconocía que no había leído lo de Azaña en el momento que hizo eso y que, sin embargo, una vez que lo había leído, se sentía muy identificado. Eso es lo que yo interpreto. Yo creo que sí, que es una primera revolución moderna y que si las comunidades de Castilla hubieran triunfado, pues en España Castilla podía perfectamente haber evolucionado a la inglesa. Es decir, monarquía y burguesía, las dos cosas. Monarquía más un parlamento representativo de las clases altas, nobiliarias por un lado, en una cámara alta, y no nobiliarias por otra, pero clases altas de todas maneras, en una cámara baja, y esas cámaras hubieran exigido al rey que rindiera cuentas un poquito de sus actos y de sus decisiones. Eso fue lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Cuál es la diferencia entre la Inglaterra del XVII y la Castilla de principios del XVI? No es tanto el desarrollo económico. La Castilla de principios del XVI es una zona muy desarrollada en Europa, muy desarrollada, seguramente la tercera zona más desarrollada de Europa. La Italia del norte, por un lado, Flandes por otro, y quizá las ciudades del norte de Castilla, alrededor de la industria de la lana, y las ciudades hanseáticas, podríamos decir, esas cuatro zonas. ¿Qué le falló? Le falló ese elemento irracional, pero altamente motivador, que es, pues, por ejemplo, una revolución religiosa. Si Lutero hubiera ocurrido 20 años antes, hubiera aparecido 20 años antes, o si las comunidades se hubieran producido 20 años después, y hubieran confluido esas dos cosas, una protesta religiosa, una incitación a la salvación y a la realización del paraíso en la tierra, que es lo que en definitiva prometen las religiones, el aspecto subversivo de las religiones, pues es posible que las comunidades hubieran tomado otro curso distinto. Bueno, realmente esto me permite quizás saltar el orden de las preguntas porque y pasar al del nacionalismo. Yo creo porque hay una lógica continuidad y es uno de los temas por los cuales tú eres más conocido actualmente por tus lúcidos análisis sobre el fenómeno nacionalista, no solo en España, sino en el contexto del análisis del nacionalismo y el concepto de nación y Estado en general, ¿no? ¿Qué hay del tema de la nación y la religión? Es decir, porque esto en el inicio de Dioses Útiles hace alusión en varias ocasiones dentro de la epistemología del análisis. ¿Qué hay de...? Pues la nación, obviamente, adquiere muchos de los rasgos sagrados, muchos rasgos de la divinidad. Y yo no creo que sea casual que el nacionalismo sea un fenómeno reciente, es decir, un fenómeno de los siglos XIX y XX. Coincide con la secularización de las sociedades europeas. Y el nacionalismo surge en Europa, no lo olvidemos. Es decir, los europeos se mataban por razones religiosas en los siglos XVI y XVII y empiezan a matarse por razones nacionales en los siglos XIX y XX, porque la nación adquiere muchos rasgos de la divinidad. Los símbolos de la nación, como la bandera, son sagrados. Hay altares de la patria. Cuando se pierde una parte del territorio nacional porque te lo quita el país de al lado, pues hay que recuperar ese terreno sagrado de la patria. Morir por la patria te lanza al cielo, como morir por la religión en una cruzada, al cielo de las naciones, por supuesto. Pasas a ser uno de los mártires de la nación. Es decir, hay muchos elementos religiosos en la nación. Las naciones incluso generan un código ético distinto al del individuo.
Si a un individuo, si a uno de nosotros nos roban una cartera y sacamos una pistola o un puñal y matamos al ladrón, estamos cometiendo un delito. Somos unos exagerados, nos hemos pasado de la raya. No hay que matar, no es para tanto que te roben una cartera. Pero si a España, Francia le roba un valle del Pirineo, no solo está permitido matar, es que hay que matar. Es que la patria exige que matemos, porque el territorio de la patria es sagrado y el vecino no nos puede quitar ni 5 kilómetros cuadrados. Sería una afrenta. Es decir, las naciones te generan unas normas morales distintas al individuo. ¿Por qué? Porque son objetos sagrados, porque son dioses. Y en relación a ese mundo del nacionalismo y concretado en España, Ángel Ganivet decía que España era una interinidad y también dijo en el Ideario Español, si no recuerdo mal, que el problema que impedía a España ser una nación era el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí, bueno, es decir, son ocurrencias de Ganivet, claro, que era un hombre ocurrente y no era un historiador, pero ¿a ti qué te sugiere esta especie de frustración histórica que, sin embargo, tú hablas en tu libro? Francia es el modelo. Francia es el modelo del nacionalismo patriótico, del patriotismo nacionalista conseguido. Es como si la historia tuviese una completud, fuese completa. Sin embargo, en España siempre está la sensación de incompletud, es decir, de que no hemos llegado hasta el punto de poder desarrollar una narratividad, como dirían los americanos, o una narración común. Bueno, de Ganivet casi preferiría no contestar porque estamos en Granada y no quiero líos. Pero vamos, Ganivet, para empezar, se equivoca. Dice el dogma de la Inmaculada Concepción y se refiere al dogma de la virginidad de la Virgen, que no es lo mismo que la Inmaculada Concepción. Una cosa es dar a luz sin haber tenido relaciones sexuales antes e incluso sin sufrir ningún trauma físico en el momento de dar a luz. Y otra cosa es haber nacido sin pecado original. Son dos cosas completamente distintas. Y Ganivet llama Inmaculada Concepción a la virginidad de la Virgen. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que las metáforas aplicadas a las ciencias sociales son mala cosa. Y aplicar un dogma a entender un fenómeno como es la construcción de la nación no me parece que sea buena idea. En cuanto a Francia, claro, Francia es el modelo, por supuesto. Francia es el modelo, en primer lugar, porque Francia se vende muy bien. Los franceses han sido el centro de la cultura europea durante mucho tiempo. Todo lo que ha ocurrido en Francia ha tenido muchísima relevancia, lo hemos vivido todos, todo el mundo. En el siglo XIX todos los políticos, todos los historiadores se sabían la Revolución Francesa de memoria. No había problema ninguno. Referirse a Robespierre, pues no necesitabas explicar nada, todo el mundo sabía quién era Robespierre. Entonces Francia se vende muy bien. Y en segundo lugar porque las élites políticas españolas, pues hombre, tenían muy poquito mundo. Salían muy poco de España, muy poco. Los que más habían viajado a París. Y a través de París veían el resto del mundo. Es decir, que Francia tenía una especial relevancia, especial seducción para las élites políticas españolas. Entonces los españoles siempre tomaron como modelo de construcción de la nación y construcción del Estado a Francia, desde las Cortes de Cádiz. Y creo que, bueno, por supuesto antes los reformistas ilustrados en el siglo XVIII, pero me refiero ya en la época nacional, a partir de las Cortes de Cádiz. Y quizá ese sea un error, porque España es un país muy distinto a Francia. En Francia hay una ciudad muy importante que domina el país, que demográficamente es 3 o 4 o 5 veces más grande que la siguiente, económicamente es 10 veces más importante que la siguiente, culturalmente es 50 veces más importante que la siguiente. Esa ciudad se llama París, y con París no pueden rivalizar ni Burdeos, ni Marsella, ni Lyon, en fin. En España no ocurre eso. En España había una ciudad que se llamaba Madrid, a comienzos del siglo XIX, con las Cortes de Cádiz y durante todo el resto de ese periodo, y había otra ciudad que se llamaba Barcelona, pues que tenía el mismo peso demográfico, incluso más peso económico en según qué momentos, y más peso demográfico.
y que tenía una producción cultural también y una ligazón con París muy importante y un cierto cosmopolitismo, en fin, y que tenía otra lengua, además, el catalán, y había otra ciudad que se llamaba Bilbao, que también tenía bastante importancia, no podía rivalizar con Madrid, pero desde luego industrialmente era muy superior a Madrid, en fin, y tenía una unión con Londres, económica y también cultural de cierta importancia. Es decir, España era un país más complicado y había otra zona que es Galicia que tiene otra lengua, en fin, y una zona que se llama Andalucía que no tiene otra lengua pero que tiene una variante del castellano muy marcada y que tiene una tradición que viene de la Edad Media y que también la marca con unos sellos culturales diferenciales. En fin, en España quizá se debería haber pensado en otro modelo un poquito más federal, culturalmente diversificado, un poquito más al estilo británico, la relación entre Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, quizá hubiera sido más adecuada al caso español que el modelo francés. Y los políticos españoles siempre pensaron que si no se conseguía la unidad que había en Francia, estábamos fracasando, éramos unos raros, éramos unos anormales. Pues no, mire usted, nadie tiene la unidad y la homogeneidad cultural de Francia. Los anormales son los franceses. Pero desde luego ningún país de Europa tiene tanta homogeneidad ni tanta centralización como Francia. O sea que lo anormal es lo francés. Y plantearte como modelo lo francés, pues quizás sea un error. Y en este sentido tú le has dedicado también página al iberismo, es decir, que sí. Al fin y al cabo yo recuerdo aquella narración de Saramago, La balsa de piedra, que se empieza a fracturar la península, se empieza a abrir en canal por los Pirineos y queda la balsa por el Atlántico, que es una buena metáfora, ya que hablamos literaria, del destino común de los ibéricos, que no dejamos de ser una protoisla, ¿no? En cierta forma. Entonces el iberismo... Sí, el iberismo era un sueño muy bonito y del que yo seguiría participando ahora mismo, si fuera posible. Un sueño que era muy propio de la época. Tengan ustedes en cuenta que los nacionalismos del siglo XIX son nacionalismos expansivos, integradores de áreas más grandes. No son nacionalismos secesionistas que quieren crear espacios pequeños, sino al revés. Nacionalismo italiano o el nacionalismo alemán, que son los grandes modelos del siglo XIX, quieren crear áreas más grandes. Y desde luego un área de libertad política, de derechos políticos, de participación, etc. Que en España se pensara en algo así, pues es lógico. Unir España y Portugal en la Unión Ibérica es natural, y ese proyecto existió entre la derecha, porque además un pretendiente al trono carlista, Carlos V, que se subleva a la vez casi que está sublevado Don Miguel en Portugal, los miguelistas, que tenían la misma ideología, y la idea de unir las dos monarquías y formar una unión más grande ya ocurre entre la derecha, pero sobre todo ocurre entre la izquierda, en parte entre los monárquicos liberales, y uno de los proyectos de casar a Isabel II fue casarla con un príncipe portugués, por supuesto, y ocurre entre los republicanos. Los liberales más izquierdistas y demócratas, que al final acaban siendo republicanos, los españoles y los portugueses se encuentran en París y se encuentran en Londres y empiezan a hacer un proyecto de hacer una revolución conjunta y de unir a los dos países. ¿Por qué acabó fracasando? Acabó fracasando porque en Portugal, ya en el último cuarto del siglo XIX, a partir de los años 1870, se lanza un liberalismo, un republicanismo, un liberalismo radical, democrático, izquierdista y antimonárquico, basado en la idea de que hay un enemigo que es España. Y entonces el nacionalismo portugués es profundamente anti-español. Y se hace imposible entonces la idea de la Unión Ibérica. Y ahí fracasó todo. A partir de ese momento ya fue imposible cualquier proyecto de unión con Portugal. Pero vamos, yo sería partidario de seguir poniéndolo sobre la mesa hoy. Bueno, y te quería hacer una coda. ¿Qué futuro tendría hoy el iberismo? Ya que tú mismo lo has inducido además de ser un idealismo, sería factible, tendría posibilidades. Pues no, lo veo muy difícil, porque los estados independientes tienen un plus de poder.
y por eso pues las élites políticas catalanas quieren tener un Estado independiente, tienen un plus, y la Unión Europea incluso facilita ese plus. Es decir, si tú eres un país llamado Yugoslavia y entras en la Unión Europea, pues tienes un voto. Pero si eres 7 países, que se llaman Croacia, Eslovenia, etcétera, etcétera, pues tienes 7 votos. Yo creo que en la Unión Europea, pero es una idea utópica que lanzo por ahí, se podía plantear hacer 2 tipos de votaciones y darle un plus a las áreas grandes, unidas. Es decir, por ejemplo, que España tenga 7 votos, porque le corresponde por su densidad demográfica y tal, y Portugal tenga 2. Bien. Y si España y Portugal votan juntos, tienen 10. No 9, sino 10. Y los países de la vieja Yugoslavia tienen un voto cada uno. Total, 7. Si votan juntos, tienen 10. Es decir, fomentar las grandes áreas geográficas. Los países escandinavos, pues 2, 3 votos cada uno. Sumados, los que les toque, más 1 o 2, o lo que sea. Quizá con ese fomento de grandes áreas se pueda pensar en una Europa que en lugar de 27 unidades o 35 el día de mañana, pues sean 10 unidades. Y eso sería más fácilmente gobernable. Bueno, hablando contigo y el Pero público... bueno, esto es pura utopía. Esto es por hablar, porque en fin... Además, como ha sido director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la idea viene avalada. Te quería preguntar que, bueno, a raíz, el público se habrá dado cuenta, a raíz de la conversación, que la amplia curiosidad del profesor Álvarez Junco le ha llevado no solamente a ser un historiador en el sentido estricto de las ideas políticas y de la ciencia política, sino que ha buceado y ha brujuleado por el camino de la antropología, del psicoanálisis, incluso en la obra sobre Lerroux. Dice, voy a hacer un poquito de psicoanálisis sobre la figura. Entonces, yo creo que sería muy interesante que dieses tu opinión sobre lo que tantas veces se invoca, que es la transdisciplinaridad, y tantas veces se realiza, como no sea en casos singulares como el tuyo. Bueno, la transdisciplinaridad o la multidisciplinariedad, pero sobre todo trans, es importantísima y es muy recomendable siempre. Para un historiador, no digamos. Un historiador es alguien que pretende saberlo todo. Bueno, un antropólogo también pretende. ¿De qué trata usted? Del hombre, del ser humano. Bueno, pues muy bien, pues entonces dígame qué es lo que cae fuera de su campo, ¿no? Porque no hay nada que caiga fuera de su campo. Para el historiador tampoco, porque además hacen historia incluso del presente, ni siquiera hace falta que el asunto sea pasado, pues cae todo. Pues hombre, si usted pretende saber de todo, tenga un mínimo de expertise, ¿no? de sabiduría, de conocimiento técnico de las cosas de las que habla. Si habla usted de una crisis económica, pues hombre, intente enterarse de lo que son las crisis económicas y las causas, intente leerse algunos libros sobre crisis económicas. Si habla usted de nacionalismo, hay miles y miles de libros sobre nacionalismo, pues intente usted leerse por lo menos la media docena más importante. Y si habla usted sobre fenómenos colectivos, movimientos sociales, sobre populismo y tal, pues hay mucha bibliografía sobre esas cosas. Intente usted utilizar los términos con un poquito de exactitud y hablar en términos técnicos, por lo menos, ¿no? La transdisciplinaridad, por otra parte, le permite a uno romper esquemas y crear cosas nuevas. Porque si uno se atiene a los presupuestos de una ciencia en un determinado concreto, a un paradigma dominante en esa ciencia, pues bueno, le puede faltar unos cuantos ladrillos para completar el edificio y te puedes dedicar a completar ese edificio, bastante aburrido. Mientras que, si lo ves desde el punto de vista de otra ciencia social, que también trata ese mismo tema, por ejemplo, los nacionalismos, que son un tema que se puede tratar desde la antropología, desde la psicología, desde la historia, desde la economía, desde tantas otras cosas. Pues si lo ves desde el ángulo de otra ciencia, a lo mejor se te ocurre una idea que dentro de tu propia ciencia es más difícil que se te ocurra. Yo a veces tengo la tentación de pensar que si yo he hecho libros de historia que han sido un poquito renovadores, se deben a que no tengo la carrera de historia, a que vengo de Derecho y de Ciencias Políticas, y entonces eso
Si yo hubiera aceptado los presupuestos de los historiadores y me hubiera limitado a hacer las cosas que ellos hacen, pues difícilmente hubiera roto esos esquemas. Así que les animo mucho, desde luego, a abordar las cosas desde otras ciencias sociales. Y justamente en esa línea tú te has preocupado del mito, y uno de los temas que a mí más me llamó la atención cuando leí la primera, que luego incorporaste también a Mater Dolorosa, que es el mito, uno de los mitos que desmontaste fue el de la guerra de España, ¿no? El de la guerra de la independencia, donde hasta entonces se venía repitiendo una serie de hechos consabidos y de estereotipos sobre el particular, como el acto fundador del nacionalismo español. Y sin embargo hay una labor que hoy llamaríamos deconstructiva y lo haces de tal forma que no queda espacio para decir que no. Es decir, es que realmente yo creo que hay un antes y un después. Entonces yo te quería preguntar por el mito y la historia, y sobre todo con referencia a la Guerra de la Independencia. Bueno, yo en realidad en la Guerra de la Independencia no he dicho grandes cosas nuevas. Yo no soy un investigador de ese periodo. Lo que yo subrayé, tampoco estoy seguro de si lo había dicho alguien antes, posiblemente lo había dicho alguien antes, es que el nombre Guerra de la Independencia se inventa mucho tiempo después, como es lógico. Ninguna guerra tiene nombre cuando surge. Ningún caballero británico se fue a Francia en el siglo XIV y le dijo a su mujer: me voy a luchar a la guerra de los 100 años. Pues no se sabía entonces que se iba a llamar guerra de los 100 años, eso se inventa después. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué la llaman guerra de independencia? ¿Y cuándo se inventó ese nombre? Eso fue lo que yo estudié en ese artículo. Y naturalmente, Guerra de la Independencia implica ciertas cosas. Implica que España era una provincia dependiente, un territorio dependiente de Francia, y que luchó por su independencia, como una colonia lucha por su independencia respecto de un imperio, y no fue eso lo que ocurrió. Implica que fue una guerra entre españoles y franceses. No fue eso lo que ocurrió. Fue una guerra en buena medida civil entre españoles y españoles. Con Napoleón, con José Bonaparte, había muchos españoles. La inmensa mayoría, por ejemplo, de los mandos militares. Pues, por ejemplo, ustedes recordarán que se sublevaron algunos militares el 2 de mayo, 2 tenientes, 2 capitanes y un teniente. Sí, 2 capitanes y un teniente, que no había coroneles, no había generales. Claro que los había, pero estaban con los franceses. La inmensa mayoría de los mandos militares estaban con José Bonaparte. La inmensa mayoría de la jerarquía eclesiástica, por supuesto, estaban con los franceses, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría de los funcionarios y de los altos funcionarios, por supuesto, estaban con los franceses. Es decir, tuvo mucho de guerra civil. Tercero, tuvo mucho de guerra internacional. Quien dirigió los ejércitos que derrotaron a los de José I se llamaba Wellington. Era un inglés. Y fue una guerra entre Francia e Inglaterra, librada en territorio peninsular, no español, sino peninsular, España y Portugal. Pero entre un ejército en francés y un en inglés. Cuarto, fue una guerra perdida por los españoles. Si exceptuamos la batalla de Bailén, única que gana un general español, todas las demás batallas se pierden. Y en 1810-1811, Napoleón, es decir, José Bonaparte, con tropas de su hermano y tropas propias también, que tenía muchos soldados españoles y muchos oficiales españoles, dominaba el conjunto de la península. Y vino por Andalucía, hizo un viaje triunfal en la primavera de 1810, que nadie ha estudiado muy a fondo, ni lo ha aireado mucho, porque no conviene para el mito, que es españoles contra franceses. Entonces, ¿por qué al final pierde Napoleón? Porque se lleva las tropas, porque se las lleva a Rusia, porque a Napoleón le entra la locura, como le entra a tantos, como le entró a Hitler y a Felipe II, y a tantos que se creen que van a ser dueños del mundo, y se adentra en territorio ruso, y se lleva 600.000 hombres, entre otros la mitad de las tropas que tenía en España. Y a partir de ese momento Wellington, no los españoles, sino Wellington, se atreve a salir con sus tropas de Portugal y empieza a derrotar a los franceses. Es decir, es una guerra muy distinta a la del mito de españoles contra franceses.
Entonces, eso fue lo que yo subrayé sin haber investigado demasiado, sin habiendo leído lo que otros han escrito sobre esto. Ahora, tú me preguntas en general sobre mito e historia. Pues sí, esto es muy importante. El mito es un relato no documentado, es un relato que no se puede asegurar que sea cierto, sobre los orígenes, siempre es un relato originario, sobre los orígenes de una sociedad, sobre sus héroes, sus fundadores, sus mártires, los valores fundamentales que les inspiraron y que por tanto debe inspirar esa sociedad. Y el mito tiene una función, que es crear identidad. Lo primero que quiere hacer el mito, para ser exactos, casi lo único, es crear identidad. Que te sientas español o francés o lo que sea y que te sientas orgulloso de serlo. Bien, la historia también crea identidad, no se puede evitar que una de las funciones de la historia sea crear identidad, pero no es esa su principal función. La principal función es conocer el pasado. Y para eso tiene que apoyarse en hechos documentados, hechos verídicos, y dar una explicación racional de esos hechos. Por tanto, es completamente distinta al mito. Ahora, hay un punto en el que confluyen, que es en lo de crear identidad. Por eso a los historiadores se nos exige patriotismo, cosa lo que era tu primera pregunta, y que yo me niego. No creo que mi función sea patriótica, mi función es científica, es conocer el pasado. Ahora, ¿que es bueno crear identidad? Claro que es bueno crear identidad. Yo tengo nietos y he tenido hijos antes, y una de las cosas que al niño le tienes que decir es quién eres, cómo te llamas, y crear autoestima. Te tienes que sentir orgulloso de lo que eres. Sí, pues, ¿por qué no? Sí, tampoco demasiado, porque ya digo, ha sido por casualidad, pero en fin, siéntete orgulloso, sí, está muy bien. Está muy bien ser lo que eres, no tienes por qué avergonzarte. Pero esa no es la función de un historiador. La función de un historiador es conocer el pasado. Entonces, seamos claros, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos hacer ciencia o hacer patria? Hacer patria, que lo hagan los ideólogos, ¿no?, que les pagan para eso o que les eligen para ocupar puestos públicos para eso. Pero la función del historiador en principio no es esa. Sin embargo, tengo una pregunta también complementaria a la anterior, que es, ¿resolverían los historiadores contemporaneistas la ausencia de documentos producidos por la extrema resistencia? Es decir, hay un punto en el cual determinada resistencia, ahora que vamos a conmemorar el 68 hay mucha documentación, pero por ejemplo en el franquismo que nosotros hemos conocido hay lagunas muy notables que no están documentadas hemerográficamente y que todos los que hemos sido testigos de esos acontecimientos sabemos que existen esas lagunas que solamente se podrían obtener de fuentes orales. Las extremadas resistencias dejan una laguna historiográfica que hay que cubrir de alguna forma. Claro. Por supuesto, cuando se han borrado las huellas documentales, pues hay que recurrir a las huellas orales si se puede. Hay momentos en que si hablamos ya de la Guerra Civil Española, pues ahora ya no se puede hacer historia oral, ya todos los que podían tener alguna conciencia de lo que pasaba, pues han muerto prácticamente. Pero con las fuentes orales hay que tener sentido crítico también, como con todo, porque la memoria es muy deformadora, la memoria es muy traidora. Todos rehacemos la memoria, todos rehacemos aquellos acontecimientos desagradables de nuestro pasado y les ponemos una luz un poquito más favorable. Yo, si me permiten, en fin, una anécdota personal que quizá no debería hacer, pero bueno. Me acuerdo haber llegado a Madrid a mis 16 años o algo así, con mi padre que conducía, pero no estaba acostumbrado a conducir por Madrid, con el enorme tráfico de Madrid, y le producía cierta tensión. Y estábamos en la Gran Vía o algo así, un semáforo se puso verde, mi padre tardó en reaccionar y el taxista de atrás le dijo algo, cualquier cosa, gilipollas, que está verde, tal, lo que fuera. Y mi padre se quedó todo el resto del viaje, vamos, que lo que me ha dicho, pues,
le tenía que haber dicho, pero no te das cuenta que no estaba verde antes o no sé qué, le tenía que haber dicho tal y cual. Si se lo hubiera dicho se había quedado planchado, porque era lo que... Llegamos a casa y le dice mi padre a mi madre, fíjate lo que me ha pasado, un taxista que me ha dicho tal y cual, y le he contestado, chun, 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 y se ha quedado planchado. Tal. Eso lo hacemos todos. No podemos soportar la imagen dolorosa de algo en lo que hemos quedado en ridículo. E intentamos rehacerla, intentamos repintar un poquito nuestra imagen para quedar mejor ante nosotros mismos y ante los demás. Por tanto, de la memoria no te fíes demasiado. Eso que nos ocurre a los historiadores, que a veces le decimos, lo que ocurrió fue tal cosa y tal otra, y nos dice el típico señor mayor que está por allá, me lo va a contar usted a mí que estuve allí, no, fue tal cosa. Pues aunque usted estuviera allí, es probable que usted no se enterara de todo lo que ocurrió, mientras que yo, que lo he visto en documentos y documentos y documentos y documentos, a lo mejor tengo una visión mejor que la de usted, aunque me viene muy bien también oírle a usted, también me viene muy bien, pero no todo lo que usted me cuenta es algo que me tengo que creer al 100%. Y bueno, hablando de lo vivido, que al final el terreno donde hemos ido a parar, en el año 2016 estuvimos juntos en una reunión que organizó Casa Árabe en Madrid, en la cual tuvieron el gusto los organizadores de concitar un cónclave de historiadores, digamos, nacionalistas y de historiadores, vamos a llamarle así, progresistas, en torno al concepto de Al-Ándalus. Ya que estamos aquí, tú también has dedicado algunas páginas a Andalucía, y de aquel cónclave surgió un hecho irrefutable, y es que no nos entendimos. Es decir, ni entre el abad del Valle de los Caídos y yo mismo, o entre determinados intérpretes de lo que ha significado Al-Ándalus en la historia española, hubo el más mínimo consenso ni posibilidad de diálogo. Volvíamos a reproducir una vieja historia entre los historiadores. Entonces me llamó la atención que el último fin de semana el diario El País, del cual tú eres contribuyes frecuentemente a su línea de opinión, pues hizo un ataque desmedido a lo que llamaba el fraude de Al-Ándalus, así en términos literales, ¿no? Con lo cual venía a tomar partido por una de las partes en concurso. Volvemos a estar otra vez en el mismo territorio de los Américo Castro y Sánchez Albornoz, en una pelea entre historiadores sobre el ser de España, pero ya no en los términos del 98, sino en los términos que, bueno, en el exilio labran Américo Castro y Sánchez Albornoz. Sí, pero es que en los años 1950 don Américo Castro y don Claudio Sánchez Albornoz estaban todavía en el paradigma de las esencias nacionales del 98. O sea, todavía no se había superado esa etapa y seguían ahí. Sí, lo de los árabes evidentemente plantea problemas, no en relación con la historia. La historia se podría investigar como cualquier otro tema, sino en relación con esa función que he dicho yo antes, la identidad. Para los que creen, los que defienden una identidad nacional católica de España, pues los árabes fue un episodio pasajero, unos extranjeros que pasaron por aquí, que intentaron oprimirnos y a los que luchamos heroicamente para defendernos y los acabamos echando. Y ya está. Para don Américo Castro, los árabes son un elemento esencial de la identidad española y gracias a ellos y a los judíos se formó esa identidad triple, árabe, musulmana, cristiana y judía, que es la clave de lo español. Yo como no creo que existan las esencias ni las claves, pues me parece que naturalmente que fue un elemento importantísimo, que se incorporó a la identidad y que se fue diluyendo después. Todo va cambiando constantemente. Y claro que lo árabe sigue estando muy presente en el siglo XVI e incluso en el XVII, después de la expulsión de los moriscos, pero cada vez va estando menos presente, y hoy día, pues la verdad, es más bien poquito, por no decir nada. Es decir, que don Américo, que tiene un alto sentido de historiador cuando dice que Séneca no era español,
porque en ese momento no existía lo español. Sin embargo, deja de tener sentido de historiador cuando dice que a partir del siglo XVI está ya formada totalmente la auténtica identidad española y ya todo depende de ahí. Cuando yo estaba trabajando en mi tesis sobre el anarquismo español, estaba empezando, hubo un amigo de mi padre, muy, muy buena persona y un tipo culto, un notario me parece que era, venía de la Institución Libre de Enseñanza, en fin, y quería, y conocía el libro de don Américo Castro, y me lo regaló. Tuvo el detalle de ir un día a casa tal con el libro de don Américo Castro, y te interesará mucho porque como además estás trabajando sobre anarquismo, le dedica un capítulo al anarquismo español. Y bueno, me leí el libro de don Américo, y claro, el anarquismo español se debía a los judíos, moros y cristianos, que era la convivencia entre las tres culturas, la represión que había caído, lo cual hacía que tuviera un sentido religioso y que había que exterminar al enemigo, por eso los españoles eran anarquistas. En fin, la primera anarquista había sido Teresa de Jesús, que por supuesto venía de familia conversa. En fin, no me sirvió de nada el libro de don Américo, me parece. Es decir, que no incorporaría de manera tan tajante, dándole muchísima importancia, y de ninguna manera les llamaría extranjeros, invasores extranjeros que pasaron por aquí intentando dominar. No, son gente que vivió aquí, que se consideraron españoles, por supuesto, después de 8 siglos, ¿cómo nos iban a considerar? Y que fueron expulsados de una manera ignominiosa y cruel, a más no poder, ¿no? Pero que, lógicamente, su influencia a partir de ahí, pues, ha ido decayendo y hoy día, pues, es poco menos que nula. Yo de todas maneras tuve un sueño, y no fue como evidentemente Martin Luther King. Tuve un sueño y una vez, pero que nunca ha sido, que fue reuniros para dialogar sobre estos temas relacionados con la narración histórica, a Ricardo García Cárcel, a Reyes Mate, a Paco Márquez Villanueva, a Juan Goytisolo, a ti, en alguna ocasión para haber hecho en Madrid, precisamente, y lo hablé con amigos en el Círculo de Bellas Artes para haber hecho un diálogo sobre la narración histórica española, hecho que no ocurrió. Pero bueno, esto me lleva a preguntarte que en los últimos años, y desprovistos de todos esos prejuicios anteriores, castristas, albornocistas, etcétera, ha habido un gran avance en el terreno del estudio y de la reflexión sobre la memoria en España, la memoria social y colectiva, en el sentido de Albac. Y aquí me remito a las figuras que antes mencionadas, es decir, desde García Cárcel hasta Reyes Mate, o los que le precedieron, como fueron el propio Goytisolo, Márquez Villanueva y tú mismo. ¿Cómo ves el momento actual de reflexión de todo ese bagaje que se ha ido creando en los últimos años y qué perspectivas encuentras? Bien, permíteme que vuelva un segundo sobre la pregunta anterior, pues me había apuntado aquí una cosa y luego al hablar no he mirado, sobre la historia como creadora de identidad. Saben ustedes que en la Plaza de Oriente están los reyes de España, unas estatuas frente al Palacio Real. Entre los reyes de España está, pues por ejemplo, el primer rey de España, Ataulfo. Ataulfo es un señor que llegó al mando de 200.000 visigodos, que cruzó el Pirineo por el Ampurdán, llegó a Barcelona y se murió. Tuvo 2 meses en España y tal. Bueno, pues es el primer rey de España. En cambio hay un señor que dominó el 85 o el 90% de la península ibérica durante 50 años o más y no está ahí. Se llamaba Abderramán III. ¿Por qué? Porque no sirve para crear la identidad que se quiere crear, que es una identidad, por supuesto, católica, y no se puede reconocer que un gran califa cordobés fuera un gran rey de España, en sentido literal. Ningún rey medieval dominó durante tanto tiempo, tanto territorio peninsular como Abderramán III, pero no está ahí, lógicamente. O sea, veamos hasta qué punto la manipulación. ¿Sí? Vamos un momento a lo de la memoria colectiva y España. España tiene problemas en este terreno de la memoria colectiva porque se trata, como tantos otros países, casi todos, porque se trata de una historia conflictiva. Porque aquí hemos tenido guerras civiles y porque la familia de alguno de ustedes estuvo en un lado y la familia de otros estuvo en otro durante esa guerra civil, y su abuelo estuvo intentando matar o mató al abuelo del otro, etc. Y luego una dictadura
y las familias de algunos de los aquí presentes colaboraron con esa dictadura y se aprovecharon y utilizaron la violencia sobre otros. Y otras, sin embargo, fueron familias que se vieron humilladas o detenidas o encarceladas o ejecutadas por la dictadura. Entonces, cuando hay un pasado sucio de este tipo, pues es muy difícil el tema de la memoria, muy difícil, porque decimos que la memoria crea identidad, claro, ¿y cómo se va a crear identidad sobre un pasado conflictivo, de muertes y de guerras civiles? La identidad hay que crearla sobre un pasado idealizado y aceptado por todos, que todos estemos de acuerdo en que los buenos fueron estos y los malos fueron los otros. Por ejemplo, que los buenos fueron los españoles en la guerra de independencia y los malos los franceses. Eso no es verdad, fue mucho más complicado, pero eso sirve, si se acepta así y se enseña así en la escuela, eso sirve para crear identidad antifrancesa y identidad española, claro está. Entonces, esto de la memoria, pues es un ejercicio muy complicado. Como estamos viendo ahora en Madrid, sin ir más lejos, en la comisión esta de la que yo formo parte, que estamos intentando asesorar al ayuntamiento sobre qué calles deberían ser eliminadas porque constituyen exaltación de la rebelión militar de julio del 36 o de la guerra civil o de los aspectos represivos de la dictadura. Y eso da lugar a unos conflictos enormes que estamos viendo todos los días. Pero bueno, se ha ido formando un grupo de opinión académica, los que antes citaba y tú mismo, que han ido abriendo el debate a algo más que las esencias, ¿no? O sea, que es un momento óptimo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Reyes Mate decía, vivimos un momento de esplendor de la memoria, o sea que tampoco... yo creo que... te quería hacer, ya para ir finalizando y dar paso a las preguntas que quiera hacer el público y los colegas, la última pregunta la había reservado para el tema de Lerroux, que habíamos pasado, y al ser tu libro, además, yo diría que es una monografía fresca sobre un personaje y su recorrido, su largo recorrido político, histórico, vital y de todo tipo, pero claro, empieza con ese filoanarquismo cercano a Federico Urales, a tantos otros, a los que da juego, y acaba donde acaba, es decir, que ahí apoyando el franquismo de primera hora o casos parecidos a los de Cambó, por ejemplo, que aquí en Granada haré mención. Antonio Gallego Burín empezó siendo un hombre de Blas Infante y acabó siendo, como miembro del partido de Cambó, acabó siendo el primer alcalde del franquismo. Entonces, de alguna manera, en la biografía y en el recorrido de largo aliento de Alejandro Lerroux está contenido todo el drama, digamos, personaje dramático de esa España que quiere alumbrar un republicanismo y que nunca encuentra el norte para finalmente... Sí, en cierto modo, sí. Yo la verdad es que no seguí toda la biografía de Lerroux. Lo mío no es una biografía, porque termino allá por 1910 con su regreso a Argentina después de la Semana Trágica, porque lo que me interesaba era el joven Lerroux. A mí lo que me interesaba era la demagogia y el populismo y el anticlericalismo. Lerroux es un tipo que consigue movilizar a los obreros catalanes, sobre todo, luego ya a los de fuera de Cataluña, pero en esos años, desde luego, es a los catalanes, les consigue movilizar en nombre del anticlericalismo, sobre todo, de la revolución, una revolución republicana un poquito etérea, que no termina de saberse qué tipo de revolución es, y del nacionalismo español. No hay que olvidarlo. Lerroux era fuertemente nacionalista español. Entonces, con esos elementos consigue movilizar al proletariado barcelonés y consigue hacerle votar, cuando antes quienes dominaban el proletariado barcelonés eran los anarquistas, que les decían, entre otras cosas, que no tenían que votar. Y Lerroux consigue hacerles votar y consigue que se amplíe el sistema de votación. Entonces, este es el fenómeno que a mí me interesaba. ¿Qué es el populismo? ¿Para qué sirve el populismo? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste y para qué sirve la retórica demagógica e incendiaria? ¿Y cuáles son las razones del anticlericalismo? Esos son los problemas principales que me planteé en ese libro. Y si representa la trayectoria de este país, sí, en cierto modo la representa, porque el Lerroux viejo, el Lerroux que llega a la Segunda República y que llega al gobierno,
y ocupa el gobierno 5 veces puestos de ministro, incluso puestos de presidente del gobierno, ese Lerroux representaba una línea que hubiera sido muy interesante si hubiera salido adelante, que era la línea de un republicanismo conservador, republicanismo de derechas, es decir, era el centro político. Por un lado estaba toda la derecha tradicional, que básicamente era monárquica y rechazaba la república. Por otro lado estaba el republicanismo de izquierdas, ligado a la izquierda del Partido Socialista, pero también a los anarquistas, a los trotskistas, a los comunistas, que lo que querían era la revolución social. Y este hubiera sido un centro de un republicanismo, pero conservador, un republicanismo de orden, como se decía en esa época, que de haber salido adelante hubiera sido interesante. Es lo que hubiera podido hacer que la república se consolidara, que fuera una república más bien de derechas. Pero no fue posible, entre otras cosas porque Lerroux tenía muchas manchas que venían de su pasado anterior. Era sobre todo la corrupción, y fue un asunto de corrupción, amiguismo, clientelismo, y fue un asunto de corrupción, el asunto del extraperlo, el que acabó liquidándolo. Y entonces en las elecciones tan polarizadas de 1936, pues el centro fue completamente machacado, y Lerroux ni siquiera sacó su propia acta de diputado, con lo cual esa posibilidad se frustró. Ya. Bueno, lo que has dicho tiene una actualidad completa, porque aunque no pensaba hacerte ninguna otra pregunta, pero vamos, es que lo tenía en mente. Y claro, el caso de Lerroux, que no tuvo escrúpulos, no recuerdo qué frase, si era de Federico Urales, que tú dices, ¿no? Que era un hombre en cierta forma de palabra, pero no tenía escrúpulos a la hora de financiarse, ¿no? No siendo además un gran industrial como Cambó, y una persona que venía del mundo de la aristocracia, ¿no? Entonces la pregunta es la del millón, es decir, ¿qué similitudes podemos encontrar con el momento actual? No, yo no encontraría, ¿no? Sinceramente no encuentro similitudes, porque no encuentro en el panorama político español, no encuentro ningún político populista, ¿eh? Hay rasgos populistas en Podemos, hay algunos rasgos populistas, ese modelo que quieren imitar de Venezuela y tal, pero los tienen más bien apagados, y por parte de los otros partidos no veo así un político demagógico y populista, que se ven hoy día, los hay en todas partes, lo tenemos, acaba de triunfar una vez más en Hungría, tenemos políticos de ese tipo llevando Polonia. Tenemos, desde luego, un excelente ejemplo muy propio del tercer mundo en el primer país del mundo, que es una vergüenza para ese país que haya un presidente como el que hay, y tenemos otros muchos ejemplos de populismos y de oratoria demagógica, en general de derechas, pero en algunos casos de izquierdas, como en el caso de Venezuela. Entonces, yo no veo en España fenómenos de ese tipo. Veo, naturalmente, rasgos de discurso populista, pues en todos los nacionalismos, y por supuesto en el nacionalismo catalán. Hay rasgos de tipo populista, de nosotros somos buenos, todo lo malo que nos ocurre nos viene de fuera, nos viene de España, seríamos perfectos y seríamos felices y todo nos iría mejor si nos separáramos de España. Entonces, estos son simplificaciones maniqueas y emocionales propias de un discurso político que tiene algunos rasgos populistas, pero vamos, creo que es más bien nacionalismo más que populismo. Una coda, cuando tú estabas en Estados Unidos, yo estaba también en Cornell en el año 96, y me dijeron, un profesor de allí, dice, ustedes son el primer país posmoderno del mundo, porque existen y a la vez no existen. Es decir, era un momento, lo digo en apoyo de tus hipótesis, es decir, a la vez han liquidado la identidad nacional, pero tienen una existencia real, es lo que quería decir, ¿no? Sí. Probablemente eso sea una ventaja, ¿no? Sí, porque nos estamos acostumbrando a rebajarle un poquito la importancia a la retórica. O sea, que alguien diga, pues es que me quiero ir de España porque España es una porquería, o incluso queme una bandera española y tal, pues eso hace nada de tiempo hubiera suscitado muertos. La tensión que se ha vivido en Barcelona en los últimos 8 meses, en los años 1930 hubiera suscitado 1000 muertos. Y afortunadamente ahora no ocurre.
O sea que sí, somos un poquito posmodernos. Y bueno, sí, usted dice eso, pero bueno, no, tampoco es para tanto. Lo cierto es que existimos. Vamos a dejar a los jueces que decidan, en fin. Pero no vamos a ir a la calle con pistolas a matarnos, pues algo hemos avanzado. Bueno, a partir de este momento pues queda abierto el turno de preguntas. Yo quería primero agradecerle sus palabras. Gracias. He leído sus libros y normalmente sigo sus artículos en la prensa. Cuando han hablado este palabra tan complicado, bueno, etcétera, yo me acuerdo enseguida de Jaume Vicens Vives, que últimamente como historiador, que tocaba todas las disciplinas, parece que, y además catalán, se ha olvidado un poco la figura de Vicens Vives en la historiografía actual, porque la verdad es que falleció pronto Vicens Vives, pero hubiera abierto un camino quizá para la comprensión de lo que es España y de lo que es Cataluña, que ya abrió en ese momento, que estaba abriendo en ese momento, y de hecho discípulos suyos, como algunos historiadores catalanes, no sé si Fontana o algunos otros, parece que se ha olvidado un poco el nombre de Vicens Vives para entender lo que es la historia de la España del siglo XX, del siglo XXI. Y después, un poco relacionado con eso de la comprensión de lo que estamos viviendo ahora, ¿no ve usted un poco con toda esta reivindicación nacionalista, por una parte y otra, no voy a decir solo al otro lado del Ebro, sino también a un poco de involución, es decir, a apelar a las esencias tan románticas, como ha explicado en su intervención, ese romanticismo decimonónico de las esencias, de las identidades, del 98ismo, eso al que se apela tanto aquí en esta parte, digamos, de española, y en la otra parte, por identificarla geográficamente con Cataluña, eso no es involución. A mí me suena, es una involución ideológica de lo que está pasando, en estos momentos. Sí. Bueno, sobre Vicens Vives, pues sin duda era un historiador muy importante, sin duda era transdisciplinar. Él venía de la historia económica y social, y fue lanzándose hacia una historia más cultural cada vez. Pero él venía de un antinacionalismo catalán muy fuerte en los años 30 y 40. En los años 30, en plena República, él tiene críticas muy duras a los Rovira y Virgili, y los grandes historiadores nacionalistas del momento, y en los 40 no digamos, porque él es un hombre del régimen, es franquista y es muy anticatalanista, pero a medida en que se labró su posición y consiguió la cátedra de Barcelona, se fue convirtiendo en un gran mandarín de la historiografía catalana, y fue evolucionando hacia un catalanismo fuerte. O sea, quién sabe cómo hubiera evolucionado Vicens. Vicens murió muy pronto, desgraciadamente, murió a los 50 años, el año 60. Había nacido el 10, o sea que 50 años justos, y quién sabe cómo hubiera evolucionado alguno de sus discípulos. Como usted ha dicho, pues Fontana ha pasado de un marxismo bastante ortodoxo a un nacionalismo militante, o sea, quién sabe cómo hubiera evolucionado Vicens, pero en fin, en todo caso, un historiador muy importante. ¿Involución en el nacionalismo actual? Pues sí, claro, pero depende de con quién se compare, con qué época la comparemos. Si lo comparamos con hace 10 años o 15, pues sí, da la impresión de que hay una involución. Los nacionalistas catalanes están en posiciones muchísimo más extremas de lo que estaban entonces, y los españoles pues también han sacado sus banderas y están ahí en las casas y están lanzados y están poniéndose a cantar soy el novio de la muerte, madre mía. Sí, pero a lo mejor todo eso ya existía, ¿no? Estaba ahí, y lo único es que la crisis catalana le ha proporcionado la ocasión para salir.
No es que el nacionalismo español esté lanzado hacia posiciones más duras que antes. Yo al revés. Creo que está en posiciones más moderadas, como le digo, vuelvo a repetir, por el hecho de que no se han producido agresiones violentas, ni por un lado ni por otro, lo cual está muy bien. Pero el inconsciente está ahí, claro, es que cuando se le ha educado a uno en el nacionalismo español, pues es muy difícil que eso no salga a la luz en algún momento. Sí, bueno, muchísimas gracias por venir y por participar en este acto y bueno, por todo lo que nos ha enseñado, por todos los libros que ha escrito y aparte por lo que ha contado hoy. Y yo me gustaría hacerle una pregunta que está desde luego presente en toda su obra, pero que tiene mucho que ver con la actualidad. Y usted ahora mismo acaba de lanzar una frase donde se deja ver, ¿no? Y es el problema nacional español reflejado en los símbolos, ¿no? Porque los símbolos son fundamentales para dar solidez a esos mitos y son fundamentales para generar nación, para hacer nación. Y yo creo que, compartirá usted conmigo, que España puede tener un problema en la actualidad desde el punto de vista de sus símbolos nacionales, porque los propios símbolos nacionales pues definen a la nación, y acaba usted de referir, pues bueno, no sé si eran 6, 7, incluso más ministros cantando con 4 ya está bien. Frente a la Legión, con todo el simbolismo histórico que tiene la Legión, frente a un crucificado, cantando en un momento de la Semana Santa, participando en el espacio público, la utilización de esos símbolos en un ámbito religioso. Evidentemente hay por lo menos dos Españas enfrentadas desde el punto de vista de cómo se concibe una nación española laica, que parece que no es la mayoritaria en el gobierno ahora mismo, por decirlo de alguna forma, y otra vinculada con el catolicismo. Entonces me gustaría saber qué piensa usted de todo esto y sobre todo si tiene cuál puede ser la vía para generar un nacionalismo español, si me permite usted, con un simbolismo pues laico. No me gustaría utilizar la palabra sana, pero creo que usted me entiende. Sí, entiendo. Sí, digamos constructivo, sí. Pues es muy difícil porque tendríamos que estar de acuerdo sobre los datos básicos del pasado y sobre qué cuestiones nos conviene exaltar. Es decir, yo creo que lo más sano y lo más constructivo sería, por ejemplo, exaltar la transición. Un periodo de historia de España de sensatez y que se salió de una situación muy difícil, se salió de una dictadura y se consiguió pasar a una democracia en un periodo corto, ¿no? Una cosa en 3, 4, 5 años. Se escribió una constitución, se celebraron elecciones, todo ello con escasa violencia. Hubo episodios de violencia, pero no son demasiados, y podríamos mitificar un poquito aquel periodo. Claro que la transición tuvo muchos problemas y muchos puntos oscuros que podríamos, si nos ponemos a hacer una buena historia de la transición, pues habría que resaltarlos, pero a lo mejor, desde el punto de vista de la mitología, pues podemos lavarla un poquito, teñirla un poquito de rosa y contársela a nuestros hijos para que se sientan orgullosos del país en el que viven. Se construyó una democracia, se descentralizó el poder, se reconocieron las lenguas existentes en el país, en fin, se hizo una división de poderes, todo ello en un clima relativamente pacífico, exceptuado prácticamente ETA y algunos grupos de extrema derecha que actuaron. Pero, bueno, todo eso se podría exaltar, pero yo estaría hasta dispuesto a participar en una construcción mítica siempre que sirva para favorecer la convivencia ciudadana. Pero habría muchos españoles que no les gustaría eso, y desde luego la joven generación que representa, por ejemplo, Podemos, pues está culpando de todos los males justamente a la transición y al régimen del 78, con lo cual tampoco estarían por esa labor. Entonces es muy difícil. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos letra al himno nacional para que lo canten tan apasionadamente como cantaban el Novio de la Muerte el otro día? ¿Le ponemos letra al himno nacional? ¿Y qué letra le ponemos? ¿Lo ponemos a cantar a los tercios de Flandes y las tres carabelas y tal? Pues hay algunos que no nos gustaría a lo mejor mucho eso. Nos ponemos a cantar la transición, a otros puede ser que no les gustara. Es que no tenemos un acuerdo básico
sobre los valores políticos fundamentales que nos unen. María Eugenia, sí. Por tanto, es difícil construir los símbolos. Yo también me quiero unir a las palabras de agradecimiento por su sabio análisis. Y también quiero confirmar las disciplinariedades de la geografía, porque yo me acercaba a su obra desde la geografía. Y quería hacerle una pregunta concreta. ¿Cómo ves la situación actual? Porque, bueno, creo que las ciencias sociales tenemos que analizar la situación, el contexto en el que vivimos y también intentar un poco ser como prospectiva de qué es lo que puede pasar en el futuro inmediato. La situación en España de reorganización del Estado, de la reorganización territorial, País Vasco y Cataluña, ahora Cataluña el tema es más complicado. ¿Cómo puede caber en la reorganización del Estado? No sé si es la modificación del título 8 de la Constitución, no sé si es razonablemente optimista o no, o cómo ver ese posible encaje de Cataluña y del País Vasco no sé si en una modificación de la Constitución. Sí, yo creo que es necesaria una modificación de la Constitución, pero claro, es muy difícil porque la Constitución del 78 tiene una virtud que también la hace difícilmente modificable, y es que fue un acuerdo casi unánime de los partidos. Todos menos el PNV participaron en la Constitución del 78. Es la única Constitución española que se hace por consenso, que no es una imposición de un partido, sino consenso entre las principales fuerzas políticas. Eso hace muy difícil que se modifique, porque una modificación debería ser también por consenso entre las principales fuerzas políticas. Y hay fuerzas como el PP que no quieren oír hablar de reformar la Constitución, y otras como los nacionalistas, sobre todo los más extremos de los nacionalistas, catalanes e incluso vascos, que tampoco querrían colaborar en esto. Entonces no es fácil llegar a un consenso de ese tipo. Ahora, ¿en qué sentido habría que modificar la Constitución? Yo creo que habría que modificarla en un sentido plenamente federal. España es un país federal de hecho, pero federal incompleto. Entonces habría que completar. No tiene sentido ninguno que haya un artículo de la Constitución que diga las provincias españolas que sean limítrofes podrán unirse y formar comunidades autónomas. No. Ese artículo tiene que decir España se compone de 17 comunidades autónomas, que son 1, 2, 3, 4. Y el Estado, las comunidades autónomas que se constituyan podrán tener tales y tales competencias. No. Las comunidades autónomas tienen tales y tales competencias y el Estado central se reserva tales otras. Y los ayuntamientos, por cierto, tercer elemento, tienen tales otras, que son fundamentales, porque son los que facilitan servicios a los ciudadanos por encima de todo. Entonces, 3 niveles de competencia. Y a los 3 niveles de competencia deben corresponder 3 niveles de recursos. El impuesto tal le corresponde a tal nivel de poder, y el impuesto cual lo cobrará este otro nivel de poder, y será el responsable de responder ante los ciudadanos de cómo utiliza esos recursos que ha recaudado. Y a esa distribución de competencias y recursos habrá que añadir unos organismos de coordinación y de arbitraje. Bueno, por ejemplo, el Senado, Cámara Territorial, pues que sea Cámara Territorial de verdad, y que la circunscripción no sea la provincia, sino que sea la comunidad autónoma, ¿no? Y que tenga unas competencias claras, que no pueda ser derrotado por la mayoría del Congreso, como ocurre ahora, que en definitiva el Senado se opone a una ley y da igual. El Congreso tira para adelante y la ley sale después de una reunión entre los dos. Si el Senado se sigue oponiendo, el Congreso impone su mayoría y ya está. Con lo cual el Senado, en definitiva, no sirve para nada más que para una segunda lectura de las leyes y unas revisiones técnicas, pero no más allá. Entonces el Senado tendría que ser un órgano de coordinación. Y órganos de arbitraje, pues el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional habrá que constituirlo de otra manera, con jueces que vengan de las distintas comunidades autónomas, que sean aceptados, que sea un órgano de arbitraje de verdad. Cuando entre tú y yo haya un problema, pactamos que lo va a resolver fulanito. Un árbitro en el que tú y yo confiamos. Eso es lo que es un árbitro.
No puede ser alguien en el que no confía una de las partes y que de hecho tiene razones para no confiar porque está completamente controlado su nombramiento por el otro. Y a eso se podrían añadir unos elementos simbólicos. Por ejemplo, si tenemos varias lenguas y las lenguas son oficiales, si el castellano es oficial en Cataluña, el castellano debería tener más presencia pública en el espacio público, más presencia en el espacio público catalán. Y a su vez el catalán podría tener alguna presencia en el espacio público del resto del país. Por ejemplo, en el Senado, pues no sé por qué no se puede hablar catalán. Es una cuestión simbólica, si no importa demasiado, pero les produce una satisfacción inmensa. Y desde luego un locutor de televisión española que no sepa pronunciar un nombre en catalán, a la tercera vez que cometa un error, pues hay que echarlo, ¿no? Porque si lo hace en inglés, desde luego le echarían. Pero tú puedes decir Artur Mas y decirlo 1000 veces. Y se dice Artur Mas. O Albert, y no Albert. Y cosas así, pues eso sería elemental enseñárselo a un locutor de televisión española, ¿verdad? Pues hay cosas de respeto, cosas simbólicas. Otra cosa simbólica, Cataluña, he dicho que Barcelona y Madrid son dos ciudades paralelas, rivales. Pues ¿por qué no establecemos alguna especie de bicapitalidad? ¿Por qué tienen que estar todos los organismos públicos en Madrid, todas las instituciones? ¿Por qué el Senado, por ejemplo, Cámara Territorial, no puede tener su sede en Barcelona? Cosa que a los independentistas les sentaría muy mal, porque ellos no quieren que haya presencia del Estado español, pero es que debe haber presencia del Estado español en Barcelona. En fin, reformas que deberían ir a la Constitución y que veo muy difícil que puedan ir a la Constitución porque no hay consenso. Yo creo que ya la última palabra que le ha pedido al señor decano y ya nos podemos... Bueno, sí, pero no es protocolaria, es sobre una cuestión, aunque el protocolo entra en los rituales y los sitios. Pero bueno, después de este acto, de esta conversación tan amena y profunda a la vez, sabemos más y te conocemos mejor y disfrutamos de tu sabiduría. Muchas gracias. Bien, tocando con las últimas cuestiones planteadas que nos preocupan y algunos nos ocupan especialmente, además quería agradecer especialmente no solo esto y mucho más, sino la intervención en la Comisión del Congreso sobre el Estado de las Autonomías, porque después de algunas otras que tuvieron lugar, cuando llegaste allí, pues parece que abriste la ventana para que pudiera entrar un poco de aire fresco respecto a las cuestiones de reforma constitucional. Abogando por un planteamiento federal, y suscribo y comparto ese enfoque, como si era absolutamente imprescindible, y a su vez teniendo en cuenta lo dicho sobre nación, símbolos y mitos, bueno, yo veo una piedra de tropiezo que de alguna manera hay que remover, y me parece una cuestión fundamental, y no quiero perder la ocasión de preguntar sobre ello. El concepto de soberanía que utilizamos es un concepto no solo mitificado, sino criptoteológico, donde se han trasladado y siguen funcionando ahí las connotaciones de la soberanía divina por mucha secularización que haya habido, y no vamos a poder avanzar hacia un Estado federal en serio, y menos si se pretende plurinacional, que sería, pienso, mucho la solución, si mantenemos ese concepto de soberanía como una pieza dogmática metida en la Constitución, que es ahí, digamos, el cerrojo, porque la soberanía tiene que definirse en esos términos monológicos, compactos, infragmentables, lo que correspondía a la soberanía divina, que correspondería a esa nación eterna que dijiste que no existe, que es una invención, claro está. Bueno, pues, ¿cuál es la opinión sobre eso? ¿Qué decir sobre un concepto de soberanía? Requiere tiempo y un debate en serio, un debate declarado en términos no solo parlamentarios, sino ciudadanos y académicos también. Ahí hay algo que decir, desde tantos campos donde es obligado construir opinión pública en el sentido normativo del término sobre eso, si no, no avanzamos. Porque, dada la realidad española que nos viene de la historia, ¿por qué no hablar de soberanías compartidas? Si en algún tiempo, en algún momento se ha hecho, incluso por el Partido Socialista de Cataluña se hizo en algún momento y echaron marcha atrás con ese tema.
y podría ser una puerta, una vía muy transitable, muy honrosa, a la que se le pudiera dar incluso pues ese respaldo simbólico de una buena narración, pero con argumentos, no solo con ficciones. Bueno, pues como era de esperar, la pregunta es muy buena y muy difícil. Sí, yo creo que ahí está la clave del asunto, en el concepto de soberanía. Y creo que tenemos elementos que hacen el asunto un poquito más fácil, como es la Unión Europea. Es la soberanía de los estados, nación, independientes, hoy día no es ya lo que era. Si no tenemos fronteras, pero si no tenemos moneda propia, pero si hasta el ejército se va avanzando hacia un ejército europeo, por lo menos algunas unidades, y en el futuro se avanzará más en esta línea. Si queremos que Europa pese algo como potencia militar, tendrá que ser con un ejército único. Es decir, los atributos esenciales de la soberanía del siglo XIX y primera mitad del XX los hemos transferido, algunos de ellos ya hacia arriba. ¿Por qué no transferir algunos hacia abajo? Y hacer... Sí, hay varios niveles de poder, muy bien, pero no hay uno que es el fundamental y donde residen las decisiones. No, ese uno también cede hacia arriba y hacia abajo. Sí, habría que tener imaginación y habría que tener buena voluntad. Pero claro, esa no la hay por ninguno de los dos lados, porque los independentistas catalanes también quieren la soberanía plena, claro, y decidir sobre su propio futuro. Desde el punto de vista democrático, el futuro de Cataluña tiene que decidirse por los catalanes. Muy bien, pero entonces le decimos, ¿y el futuro de Tarragona no se tiene que decidir por los tarraconeses? No, porque forma parte de Cataluña, porque es esencial. Igual que dice un nacionalista español que te dice, no, el futuro de España lo tienen que decir los españoles, y Cataluña se tiene que someter porque es una parte de España. ¿Cómo se vamos a cortar a un brazo? ¿Cómo me van a cortar a mí un brazo sin preguntarme? Eso diría un nacionalista español sobre el futuro de Cataluña. Y eso diría un nacionalista catalán sobre el futuro de Tarragona. Exactamente lo mismo. Porque tiene una concepción biológica de un cuerpo en que Tarragona solo es un brazo de Cataluña, igual que Cataluña solo es un brazo de España. Pues no, es que las metáforas son muy peligrosas. Somos sociedades complejas, todos. España es sociedad compleja, sin duda alguna, pero Cataluña también. Y entonces reconozcamos eso y abrámonos a soluciones, pero que tienen que ser imaginativas. Lo que no puede ser es que solo aspiremos a reproducir el viejo ideal de Estado-nación soberano, porque es un ideal superado hoy día. Bueno, pues yo creo que con estas sabias palabras, y tú eres el indicado para levantar la sesión, ¿no? Yo. Bueno, pues sí, ratificar lo de sabias palabras y buenos consejos para el recorrido colectivo que nos queda por hacer en un país donde la crisis del Estado es tan grave, pero no nos vamos a resignar a que no tiene solución. Por lo tanto, creo que también desde nuestros ámbitos tenemos que aportar al debate colectivo, y una voz como la que acabamos de oír es de la máxima relevancia. Así que muchísimas gracias. Me permites que abuse, deberían ser las últimas palabras las tuyas, pero primero porque yo quiero agradecer todo el mundo, todos los que habéis intervenido, habéis dicho que muchas gracias, me habéis hecho elogios a mi intervención, pues yo también tengo que agradecer muchísimo las preguntas y la oportunidad que se me ha dado de hablar aquí. Y segundo, porque quiero no terminar con una nota pesimista, sino decirles una cosa. No olviden ustedes, como historiador, se lo aseguro, los últimos 40 años de historia de España son los mejores desde hace muchos siglos, probablemente desde siempre. Probablemente nunca haya habido una etapa tan larga de crecimiento económico, de paz y de convivencia. Es decir, ahora tenemos problemas, bien, tenemos problemas, intentemos resolverlo, pero no estemos con la idea de que estamos en un momento dramático, a punto de morir el país, que a nadie le pasan cosas tan malas como a nosotros. Les aseguro, vayan ustedes por otros muchos países del mundo y verán, en pocos sitios hay tan alto nivel de vida, en pocos sitios hay una convivencia tan pacífica, en pocos sitios las calles son tan seguras, en fin... Tengan un poquito de realismo
y no se dejen llevar por el pesimismo. Perdón, no debería haber sido yo el último en hablar. Pues nada, después de este final esperanzado.